Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús es precioso, mi buen Salvador, por siempre le alabo por su gran amor. Si débil me encuentro, su fuerza me da. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso Jesús. Cuando en pecado muy triste me vi, llamando a las puertas de mi corazón, me dijo: tu alma yo quiero salvar. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús. Aleluya. Él es mi precioso Jesús. Ya por su gracia la luz puedo ver, quito mi tristeza, mi llanto enjugó. Por fe yo contemplo mi eterno hogar. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Él es mi precioso Jesús. Jesús es precioso, mi fiel Redentor. Me gozo en su luz que en mi senda brilló. Yo sé que es glorioso, por mí viene aquí. Él es mi precioso Jesús. Aleluya.
Amén, amén. Él es mi precioso Jesús, mas ya por su gracia la luz puedo ver. Quitó mi tristeza, mi llanto enjugó. Por fe yo contemplo mi eterno hogar. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso Jesús. Jesús es precioso, mi fiel redentor. Me gozo en su luz, que en mi senda brilló. Yo sé que es glorioso, por mí viene aquí. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Él es mi precioso. Una vez más el coro. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Su rostro al mirar. Él es mi precioso Jesús. ¿Para cuánto es precioso el Señor? Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Le habla la hermana Elizabeth Cordero. Me congrego en el tabernáculo de Benecer. Mi pastor es Osvaldo Tona. La iglesia queda en la 34 con 1617. Bueno, quiero testificarle algo que el Señor me puso en mi corazón, testificarle un poco de mi vida pasada. Quiero decirles que, bueno, ojalá que sea una ayuda para cualquier vida. Hermano, bueno, fui criada en un hogar cristiano. Mi madre, desde que la conocí, siempre nos habló, fue cristiana y siempre nos habló de la palabra. Ella se congregaba acá también, hace muchos años, ya partió con el Señor. Bueno, mi testimonio es, o sea, que yo me casé muy joven, me casé a los 17 años. Tuve mi hija mayor, me casé bien casada y tuve mi hija mayor y bueno, mi esposo, bueno, me dejó por otra señora. Y desde ahí comenzaron muchos mis fracasos en mi vida. Y bueno, él siguió su vida y yo la mía. Desde ahí comenzaron mis fracasos porque yo
Yo era muy desobediente, hermano. Yo fui muy desobediente. Nunca le hacía caso a mi madre de tantas palabras que ella me decía. Yo nunca obedecí. Y bueno, tuve que pasar por muchas cosas. Pasé por consumí drogas, estuve en la delincuencia, bebía, bebía de lunes a lunes, fui demasiado desobediente por culpa misma mía, porque tuve mal ojo. Y ahí, bueno, conocí a otro señor, le di 2 hijos, igual fue con él, o sea, tuve una vida horrible porque había desconfianza, había maltratos, nos golpeábamos mucho, él me golpeaba como si fuera un hombre, y eso fue traumático para mí porque la vida mía fue esa, fue una vida de maltrato, pero fue porque yo misma me lo busqué, porque yo no obedecí primeramente a mi madre y tampoco presté atención, no busqué la manera de buscar a Dios, sino que busqué fue al mundo y tuve malas amistades, o sea, fueron malos consejos que recibí los malos consejos y no recibí los consejos de mi madre. Y bueno, por eso yo misma atravesé por muchas cosas. Y le doy la gloria y la honra a mi Padre Celestial porque Él fue el que tuvo misericordia por mí, porque a través de tantas cosas que pasé, Él, o sea, caí en drogas, como le digo, y también caí presa por 3 días y en esos 3 días yo conocí la misericordia de mi Señor porque Él ese día me acuerdo yo estaba endrogada y la policía me golpeó mucho y después al otro día cuando desperté era amarrada así como un perro en una reja esposada y eso a mí me hizo sentir muy mal cuando yo me vi así y después me encerraron en un cuarto a sola con una señora y yo le dije a la señora, yo quiero orar. Cuando ya era tarde, le dije, señora, yo quiero orar. Y yo me hinqué en un rincón y a pedirle al Señor, porque me iban a llevar para tribunales. Y me hinqué en un rincón a pedirle al Señor que tuviera misericordia de mí, que yo no lo volví a hacer. Pero yo sentí que de verdad me iban a mandar para la cárcel por eso. Bueno, entonces pasó todas esas cosas de tribunales, pasé mucha vergüenza, pasé mucha pena porque yo andaba toda sucia, revolcada y todo el mundo me miraba, mis hijos, y eso me dolió mucho que mis hijos me vieran así. Me dolió mucho ver a mi hijo, a mis hijas, verme como yo estaba. Y yo le pedí a misericordia al Señor y Él la tuvo. Después me llevaron y me hicieron todo el papeleo en el tribunal y salí. La señora me dice que con ese poquito de droga que me agarraron no me mandaban, pero sí me iban a sancionar de que yo me iba a estar presentando. Y yo dije, está bien, yo voy a hacerlo. Y lo hice por un tiempo, pero yo vi la gloria de Dios porque eso fue el Señor que no permitió que me mandaran presa para una cárcel. Y yo les digo, amigos, amigas que me oyen, que atiendan el llamado de Dios primeramente y a su familia que los escuchen, las jóvenes también que no se apresuren y que atiendan a sus madres, a sus padres cuando les hablen, porque yo no atendí a mi mamá y me pasaron muchas cosas horribles en la calle porque yo nunca le puse cuidado a mi mamá ni a mis hermanos y fui una mujer muy rebelde y por eso yo les doy este testimonio para que agarren este testimonio como un consejo de mi parte y son muchos que tengo, hermano,
y hermanas, pero este me lo puso el Señor en mi corazón y por eso lo estoy expresando. Y les pido que bueno, atiendan el llamado del Señor Jesucristo. Bueno, aquí, una servidora del Señor, Elizabeth Cordero. Amén. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Frutos dignos de arrepentimiento. Dios les bendiga, es un placer saludarles nuevamente. Gracias al Señor le damos por esta nueva oportunidad que nos da para nosotros poder estar en este lugar proveyendo ese alimento espiritual que Dios quiere que cada uno de nosotros esté disfrutando en este tiempo malo, en este tiempo en el cual vemos oscuridad espiritual, cosas malas en el mundo, la gente quejándose, la gente reclamando sus derechos. Bueno, esa es la condición de la humanidad, la condición de la iglesia en este tiempo, en el tiempo final. Por eso sabemos que este es el último tiempo. Ya después de aquí ya no hay más edades, ya no hay más tiempo. Ya el Señor está dando los últimos toques a su iglesia escogida, a su cuerpo, vamos a decirlo así, porque ese es lo que es la iglesia escogida de Dios, el cuerpo del Señor Jesucristo. En este tiempo, bueno, en el cual vemos confusión, mucha confusión en el mundo, mucho legalismo, mucha confusión espiritual. Podemos ver la gente conformada, hay mucho conformismo en el mundo. Todo eso, señales, principios de dolores. Podemos decir, es el tiempo en el cual el Señor dijo que cuando viéramos las cosas como están hoy en día, levantáramos nuestras cabezas. O sea, que miráramos al cielo, que busquemos las cosas celestiales, porque nuestra redención está cerca. Ya Dios se propone, ya Dios le ha dado muchas largas a este mundo, y cuando hablamos de mundo, estamos hablando del sistema, el sistema que gobierna, el sistema que, no solamente un país, no, todo el sistema, vamos a decirlo, terrestre, toda la tierra, todo el sistema que gobierna esas cosas, bueno, todo está en decadencia. Cada día vemos que las cosas van peor, hablando natural. La naturaleza está gimiendo, la naturaleza está en unas partes hay inundaciones de lluvia, en otras partes hay sequía, en unas partes hay frío, en otras partes hay calor, terremotos por allá está la cosa tranquila, en otras partes, y así, todo va cambiando, y donde estaba tranquilo, entonces después hay caos, problemas, cosas malas, y entonces eso nos lleva a ver y a reconocer en qué tiempo estamos viviendo, qué debemos hacer nosotros. Cada persona debe llegar a un convencimiento. ¿Qué debe hacer? Todos tenemos algo que hacer, porque no es solamente fijarnos en las promesas, eso está bien, fijarnos en las promesas, adueñarnos de esas promesas, pero hay algo más allá. Hay algo más allá que Dios quiere que nosotros veamos, y ese algo es el propósito de Dios. O sea, hay algo que nosotros debemos hacer para alcanzar esas promesas, para ejecutar, para darle, vamos a decirlo, un ejecútese a las promesas de Dios. Eso es algo que tenemos que hacer. Bueno, ese es el requisito de Dios para nosotros. Queremos disfrutar las bendiciones, bueno, debemos arrepentirnos, debemos reconocer cuando estamos mal, debemos nosotros recapacitar de nuestra actitud, cuando escuchamos la palabra, ¿qué hacemos nosotros con esa palabra? Cada uno debe reconocer, porque esto es individual,
Esto es cada persona consigo misma, reconociendo cuando ha hecho mal y recapacitando y corrigiendo el error. No dice la Biblia que cuando habla de lo cojo, que no se salga del camino, antes sea sanado, dice. Entonces, para nosotros poder sanar, necesitamos el doctor. Necesitamos el doctor por excelencia. No le estamos hablando de un humano que fue a la universidad y estudió. Eso está bien, en lo natural. Pero le estamos hablando del doctor espiritual. Aquel que sana, mire, todo. Si está enfermo de su cuerpo, el Señor lo sana. Pero no solamente eso, si está atado por un vicio, si está esclavizado por un demonio, eso no lo quita una pastilla, eso no lo quita una consulta a un médico, por más especialista que sea. Necesitamos al médico por excelencia. Ese se llama Jesucristo, ese médico. Entonces, eso no, nosotros en el mundo, bueno, la gente emocionada, unos dicen que apenas que le enseñaron que cuando se bautiza, de una vez recibe el Espíritu Santo. Esa es la promesa. Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero esa promesa no se queda así nada más. Esa es la promesa, sí, pero tenemos que alcanzar una estatura. Tenemos que llegar, tenemos que reclamar eso, tenemos que alcanzar esa promesa. La promesa está allí para nosotros, dice la Biblia, para nuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer, debemos hacer. Dios usa eso para ver qué tan interesados estamos nosotros. Entonces nosotros conscientemente nos hacemos un examen en nuestro corazón. ¿En qué nivel espiritual estamos? Nosotros mismos debemos hacer eso, porque yo no le puedo decir a usted qué nivel espiritual está. Usted no me puede decir a mí en qué nivel espiritual estoy yo, porque las apariencias engañan. Pero Dios conoce el corazón y Dios sí sabe lo que hay en el corazón. No dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos de los huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, imagínense. Entonces, nosotros mismos decimos, yo no estoy haciendo lo correcto. Yo aparento ser algo, pero no soy. Otros dicen, no, con tal que yo me estudie la Biblia y yo conozca la palabra y ahí viene el Espíritu Santo. No, eso no es así. Porque ¿quién más conoce la Biblia que el mismo Satanás? Él era Luzbel, el querubín cubridor. ¿Y qué era lo que cubría? La palabra. Él estaba allí cubriendo la palabra. Él estaba allí como un guardián para que la palabra se cumpliera. Imagínense ustedes. No la va a conocer. Y no es solamente el Antiguo Testamento. Es también el Nuevo Testamento, porque ya de antemano Dios sabía que todas estas cosas iban a venir después. Porque hasta el Señor Jesús solamente existía el Antiguo Testamento. Pero después del Señor Jesús, allí vino la realidad de la sombra, como dice la Biblia. El Antiguo Testamento fue la sombra de los bienes venideros. Esos bienes venideros era el cumplimiento de la palabra. Empezó el Señor Jesús a cumplir las profecías que le correspondían a él. Cada hombre de Dios fue cumpliendo las profecías que le correspondían. Esa es la realidad. Y sigue siendo la realidad para nosotros. Hoy en día es una realidad viva, porque la Biblia no es letra muerta. La Biblia es letra muerta cuando tomamos solamente la Biblia, pero la Biblia que es la palabra de Dios, tiene que ir acompañada con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le dé vida. Así como un feto,
cuando está en el vientre de la madre, no tiene espíritu propio, no tiene vida propia. Vive por el espíritu de la madre. Pero cuando sale, en ese momento sale sin espíritu. Lo recibe al salir del vientre de la madre. Entonces, allí es donde tiene su propio espíritu. Entonces, así somos nosotros. Nosotros estamos en la iglesia, estamos allí aprendiendo, Dios nos está enseñando todas las cosas, estamos en el vientre. En el vientre, vamos a decirlo de esta forma, de la madre, comparándolo con un nacimiento natural. Pero llega el momento cuando Dios ve que estamos en condiciones y nos da el Espíritu Santo. Allí es donde nacemos de nuevo. Entonces, después de conocer estas cosas, nosotros ya somos responsables de lo que vamos a hacer en nuestra vida, de lo que vamos nosotros a llevar a cabo en nuestras vidas. Y vamos a tomar una escritura para entrar de una vez en el tema, después de haber dado esta introducción. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, en el capítulo 3, el versículo 8, un solo versículo para darle una base bíblica al tema, y luego vamos a orar, y bueno, que sea el Señor el que nos hable una vez más, porque Él siempre lo hace, que nos enseñe, que nos exhorte, que nos invite, que nos reprenda si es necesario, pero con tal que eso sea para beneficio. Cuando Dios nos reprende es porque Él quiere que nosotros seamos beneficiados. Él no quiere que sigamos caminando torcidos, no, Él quiere que caminemos por el camino que Él proveyó. Y vamos a tomar, les dije, en nuestra Biblia, vamos a leer esta escritura. Mateo capítulo 3, versículo 8, dice la palabra del Señor. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Vamos a leer hasta allí. Este versículo solamente, vamos a orar. Bendito Dios, estamos agradecidos, Señor, en esta hora, por tu misericordia, Señor, por tu amor, porque tú nos amas, Señor, y tú nos diste lo mejor, Padre Santo, que es tu palabra, Señor. Por medio de ella nosotros podemos conocer, Señor, tu voluntad. Por medio de ella, Señor, podemos llegar a perfección, Señor. Podemos llegar al cumplimiento de las promesas. Podemos obtener, Señor, todo ese tesoro que tú tienes para nosotros por medio de la Escritura, por medio de tu enseñanza, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendito Dios. Te pedimos por estos hermanos y amigos que están oyendo este servicio, Señor, que ellos también sean beneficiados, Señor, que ellos también, cuando abran sus corazones, también puedan atesorar, Señor, allí en sus corazones, Señor, esta palabra que va a ser administrada por ti, Señor, para que sepa, Señor, cada uno lo que Dios le ha dado. A Dios, Señor, tú, Señor, Dios nos ha dado a cada uno, Señor, algo. Queremos en esta hora ponerlo en tus manos, Señor, para que tú le saques provecho, Padre. La gloria y la honra te la damos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hablar de este tema precioso que el Señor nos ha dado, frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el título del tema del día de hoy. Por eso tomamos esta escritura, que fue cuando el Señor Jesús le dijo, vamos a leer el versículo 7, el anterior al que leímos. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Este es Juan el Bautista hablándole a los religiosos. Viene a mi mente cuando Josué, aquel gran guerrero, profeta Josué, le dijo al pueblo de Israel, ustedes tienen que tomar una decisión hoy. Es hoy que tienen que tomarla. O ustedes le siguen sirviendo a los dioses de Egipto, porque había gente que le servían a los dioses de Egipto todavía, o le sirven a los dioses de la tierra donde están habitando. Habían otros que se habían cambiado de dioses, pero estaban adorando ídolos también. De las tierras que conquistaron, de las tierras donde estaban viviendo ahorita, ellos acabaron con los habitantes, pero dejaron los dioses, dejaron las imágenes, siguieron sus tradiciones. Y Josué le dijo, en esa forma
no pueden seguir. Ustedes no pueden decir que le sirven a Jehová, que le sirven a Dios, al Dios verdadero, y están adorando imágenes, y están haciendo otra cosa que a Dios no le agrada. Sabiendo eso, ustedes no pueden seguir en esa condición. Ustedes verán, ustedes toman su decisión, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, le dijo Josué. Y aquí pasó lo mismo. Juan el Bautista le dijo a esta gente, a estos religiosos de su tiempo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, mire cómo estaba el Espíritu Santo aquí discerniendo los pensamientos de la gente. Ellos estaban pensando dentro de ellos mismos, Abraham tenemos por padre. ¿Qué les dijo Juan el Bautista? Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, le dijo Juan el Bautista. Ahora tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Los estaba bautizando porque ellos estaban arrepintiendo de sus malos procederes, de sus malos actos, de las cosas malas que habían hecho. Ellos se estaban arrepintiendo y Juan los bautizaba. Dice, pero el que viene tras mí, que era Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. O sea, una cosa que utilizaban antes, que era como un ventilador, era como un abanico, que era para aventar el trigo, lo tiraban así para arriba y le echaban viento con eso, y eso botaba las conchas, botaba las cáscaras y dejaba solamente el grano allí. Entonces dijo Juan el Bautista, su aventador está en su mano y limpiará su era. La era es un lugar donde se trilla el trigo, donde se muele, se le saca lo que no es provechoso. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, aquí nos podemos ver nosotros identificados cuando veníamos del mundo, cuando veníamos, mire, con distintas clases de creencias. Veníamos con muchas cosas en nuestra mente que nosotros pensábamos que estaba bien. Pero cuando Dios nos muestra la palabra, cuando Dios nos muestra que lo que estábamos haciendo no estaba bien, entonces Dios, ¿qué pasa? Nos pasa por ese molino, por ese lugar donde se trilla, por esa trilla, para sacarnos los malos pensamientos, las malas cosas, las malas obras, las obras de la carne. Empieza Dios a quitarnos todas esas cosas y nos pasa por esa trilla, que es el lugar donde se separa el trigo de la paja, o sea, de la concha, de lo que no sirve, de lo que no es provechoso, allí en ese lugar. Entonces Dios nos pasa por esa era, nos pasa por esa trilla, nos saca esas malas cosas y nos deja como un grano provechoso, porque Dios nos tipifica como trigo. El trigo es un grano provechoso para alimentar a las personas. Entonces nosotros, cuando Dios nos pasa por allí, entonces Dios está esperando de nosotros que nosotros seamos ahora provechosos para Él, para el reino de Dios, para el reino de los cielos, para que el reino de Dios se manifieste en nosotros. Por eso tomamos esta escritura y dice en el libro de Deuteronomio, esta escritura por acá apartadita, Deuteronomio capítulo 12, el versículo 28 dice, guarda, es un mandamiento del Señor, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando.
porque usted nos está viendo aquí a nosotros, los instrumentos que Dios usa aquí en este lugar, y la gloria sea para Él. Pero usted tiene que ver a Dios en esas palabras, porque son palabras de Dios que son extraídas de la Biblia, palabras de Dios que tienen fiel cumplimiento. No fue que eso que se quedó allá en el pasado, allá en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés, no, eso tiene que cumplirse, sigue cumpliéndose. Se ha cumplido en el pasado, pero se sigue cumpliendo. Y mientras que haya tiempo, mientras quede tiempo sobre esta tierra, se va a seguir cumpliendo. Porque el Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos decir, mi palabra no pasará, dijo él. Esa palabra no va a pasar. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 28? Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto, Dios no quiere que sigamos haciendo nuestros propios pensamientos, porque si nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece, la Biblia dice que los caminos del hombre parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Entonces, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien, no solamente a ti, ni a mí. Este beneficio no es solo para una persona. De nuestra decisión dependen muchas personas. Depende nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros allegados, familiares por afinidad, familiares por consanguinidad. Todos dependen de nosotros, entran en la promesa. Empieza Dios a lidiar con esas personas por causa de nuestra decisión. La decisión de servirle a Dios, la decisión de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y mire lo que dice el Señor. Para que te vaya bien, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. O sea, nuestras generaciones van a ser beneficiadas. Si nosotros le somos fieles a Dios en todo, obedecemos cada palabra, buscamos el Espíritu Santo, hacemos lo que Dios nos mande a hacer, nos guíe a hacer, porque Dios no nos obliga, Dios no nos doble el brazo y nos obliga a hacer cosas, no. Dios nos guía. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, yo me iré. El Señor Jesucristo ya había sido ofrecido, ya había resucitado, yo me voy y regresaré. ¿Qué hizo él? ¿Qué pasó? Resucitó, se fue y regresó en la forma del Espíritu Santo. ¿Qué dijo él? Me buscaré a mí mismo. Esa palabra aún está vigente. Esa palabra se tiene que cumplir. Estamos en los días de su venida, en los días de su aparición. Pero no se va a aparecer en la tierra. La Biblia dice que él se va a aparecer en las nubes y desde allá nos va a llamar. Entonces, eso trae consigo, mire, una profundidad de cosas que nosotros tenemos que alcanzar. Son promesas para nosotros, son tesoros que Dios nos ha dado como hijos de Él, hijos de Dios, manifestados en este tiempo. Pero tenemos que entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que manifestar a Dios. No podemos nosotros decir, somos hijos de Dios, pero las manifestaciones, yo no necesito eso. Yo no, ahorita eso no se usa, eso era antes. No, eso es un error, eso es una mentira. Si alguien nos enseña eso, está hablando de contrario a la palabra. Y el que habla contrario a la palabra, ¿quién es? El diablo. El Señor lo reprenda. El diablo le dice a usted, no, tú estás bien así. Con tal que tú, mire, leas la Biblia y ores, con eso estás bien. No, usted tiene que recibir el Espíritu Santo en su corazón para que el Espíritu Santo le lleve a usted a hacer esos frutos dignos de arrepentimiento. Usted ahora va a vivir una vida diferente.
Usted no va a ser el mismo sinvergüenza de antes. Yo no voy a ser el mismo sinvergüenza de antes. No, ese sinvergüenza murió. Ese sinvergüenza, ahora viene Jesucristo en dos pies nuevamente. Imagínense lo profundo a los que nos lleva esto. No va a ser usted o yo haciendo las obras, no, es Dios mismo. Por eso él dijo, yo vendré y me buscaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Nosotros debemos estar allí. ¿Dónde? En Cristo. Que sea Cristo mismo haciendo las obras. Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Entonces es para nosotros, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Es una promesa, es un compromiso. Es un compromiso que nosotros estamos adquiriendo. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador, usted está adquiriendo un compromiso. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Rey, usted está adquiriendo un compromiso. Como su Señor, usted lo está aceptando como su Señor. Usted está adquiriendo un compromiso con Dios, no con el hombre. El hombre, bueno, cada quien lucha su pelea. Cada quien está en su batalla, en su guerra. Porque esta batalla no es un solo día. Eso es todos los días. Los 365 días del año, las 24 horas del día. Cada minuto, cada segundo es una pelea continua. Porque nosotros debemos estar, como dijo el Señor, en el Espíritu. Debemos orar en el Espíritu, debemos cantar en el Espíritu, debemos hacer todo en el Espíritu. No, pero yo necesito trabajar. Trabaje en el Espíritu. Hágalo bien hecho, porque le están pagando para eso. Para que usted haga ese trabajo bien hecho, usted hágalo bien hecho. La Biblia nos habla de eso, que los siervos sean buenos siervos, respetuosos, que los amos no sean fuertes con ellos, amedrentadores, castigando. No, así no es. Es como un jefe cristiano comportándose y llevando la vida de un cristiano. Ese es lo que se llama frutos dignos de arrepentimiento. Y tenemos otra escritura acá, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 25. Dice la palabra del Señor. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, probando al Señor Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él quería saber qué fruto debía tener, porque si vamos a escudriñar bien esta, vamos a decirlo, esta frase, frutos dignos de arrepentimiento, un fruto se supone que es algo que un árbol dio, hablando del fruto de los árboles. Ese árbol dio un fruto. Entonces, ese fruto es de acuerdo a la naturaleza de ese árbol. No que parezca, porque un árbol puede parecerse a otro, pero el fruto dirá lo que es. El fruto dirá de qué es. Usted puede, así mira así de repente y puede confundir un árbol de mango con uno de aguacate. Son parecidos. Las hojas no son igualitas, pero son parecidas. No son exactamente iguales, pero cualquier persona los puede confundir. Principalmente cuando están pequeños, que no tiene flores, no tiene fruto. Pero espere que dé el fruto para que usted vea. Dependiendo de su naturaleza, va a dar el fruto. Si ese árbol es de aguacate, va a dar aguacate. Si es de mango, va a dar mango. Pero si es de otra cosa que no dé fruto, sino que dé solamente, vamos a decirlo, la flor y la semilla. Hay árboles de eso.
de esa naturaleza. Entonces eso va a ser lo que va a dar ese árbol. Una buena sombra, va a dar las flores, va a dar la semilla, pero la semilla cae al suelo y, bueno, y germina y nace otro árbol. Pero no da un fruto que sea provechoso para las personas, un alimento. Entonces, cuando hablamos de fruto, debemos, como dijo Juan el Bautista, debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, de mostrarle al Señor con nuestro fruto que de verdad nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y lo aceptamos a Él. Pero hay algo muy importante, esto lo hace el Espíritu Santo, porque la persona puede ponerse a dar frutos, la misma persona. La persona puede, mire, afanarse a hacer arepas y hacer 100 arepas y las a repartir al hospital. Eso está bien en las cosas naturales, pero está dejando de último lo principal. Es bueno que usted haga eso, sí, es bueno, pero hay algo mejor, que es buscar, en vez de trasnocharse haciendo arepa y haciendo el relleno y trabajando, no, trasnóchese más bien orando, pidiéndole al Señor que le dé el Espíritu Santo en su corazón. Eso es lo mejor, porque Dios nos da las cosas buenas, sí, pero Él quiere darnos lo mejor. Nosotros le pedimos cosas buenas, Dios nos las da, pero Él quiere darnos algo mejor. Nos dice la Biblia que Él nos da más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. O sea, si usted le pide a Dios, Señor, dame lo mejor que tú tienes, ¿qué cree usted que le va a dar el Señor? Dios le va a revelar su palabra. Dios le va a mandar al Espíritu Santo para que le revele su palabra y lo mejor es eso, esa comunión con el Espíritu Santo. Dios le va a dar lo mejor. Usted está pidiendo lo mejor. Señor, hay una parte de la Biblia que dice que debemos pedir los mejores dones. Y yo me puse a pensar, ¿cuál será el mejor don? Tiene que ser el Espíritu Santo, dije yo. Porque la Biblia habla del don del Espíritu Santo. Yo le pregunté al Señor y el Señor usó un hermano para darme la respuesta. El hermano me dijo, el mejor don es el amor. Y el amor no es el amor que Dios tiene. No. El amor es Dios mismo. Porque la Biblia dice en el libro de Primera de Juan, en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. Eso dice la Biblia. Dios es amor, no que Dios tiene amor. Dios es amor. Y si usted le pide lo mejor, que es el amor, Dios le va a dar el Espíritu Santo. Porque le está dando la propia vida de Él, la esencia de Él. O sea, Dios va a transformar su vida con eso. Porque ya usted no va a tener su propio amor. Ese amor que, vamos a decirlo, ese amor que lo hace ser una buena persona, lo cual es bueno. Pero ese amor lo va a llevar a hacer las obras de Dios, a manifestar a Dios. Como le dije, muchas personas dicen, no, yo soy un hijo de Dios, yo tengo un Dios vivo y esto. Pero ¿y las manifestaciones? Yo no creo eso. Yo no lo veo así. A mí no me enseñaron así. A mí no me parece. Entonces usted está diciendo, Dios se equivocó. Si piensa eso así. Esto es duro, pero es la verdad. Y aquí no estamos para darle palmaditas en el hombro a las personas, no. Para decirle la verdad, para que si está haciendo mal, corrija el mal y empiece a caminar por donde es. No siga caminando por el error, porque pasa el tiempo, la gente sigue caminando en el error y pensando que están haciendo bien. Y llegan a viejos, se mueren en esa condición, imagínense. ¿Qué pasa? No hay seguridad, porque no dio frutos dignos de arrepentimiento. O sea, los frutos, en la Biblia habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor.
Mire lo que pone de primero Dios allí. Amor. Después, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, todas esas cosas tienen que ser espontáneas en nosotros. Pero Dios también habla de una naturaleza. Que Dios dice que debemos ser participantes de eso. No que nos digan, no, el hermano fulano, allá, o Jesús tenía la naturaleza divina de Dios, amén. Y el hermano fulano de la antigüedad tenía esa naturaleza de Dios en él, amén, eso también es bueno, pero no nos recreemos con que los demás lo tengan. Tenemos que, como dijo el Señor Jesús, cuando los discípulos le dijeron, Señor, venimos contentos porque los demonios se sujetan en tu nombre y las enfermedades se van y los milagros ocurren. El Señor le dijo, no se alegren por eso. Más bien alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí es donde hay que llegar. Entonces, cuando una persona se conforma a los rudimentos, vamos a decirlo así, que son las enseñanzas primarias, les dicen, bueno, mire, tienes que aprenderte la Biblia. Sí, está bien que se aprenda la Biblia, eso es bueno. Pero eso no lo va a salvar solo. No, necesita el Espíritu Santo para que eso que usted se aprendió en la Biblia venga a ser un estilo de vida en usted, para que usted lo viva. Porque la palabra, Dios se la revela a la persona, es para que la persona la viva, no es para que diga, soy un gran hombre, Dios me reveló la palabra. Hasta allí. No, Dios quiere que vamos más allá, que hagamos algo que nosotros no habíamos hecho. Entonces, estamos leyendo Lucas del versículo 25. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Cuando le dijo este intérprete de la ley, le dijo, o sea, que era un maestro. Esos intérpretes de la ley eran unos maestros, pero se habían desviado de su verdadero trabajo, vamos a decirlo así. Ellos se pusieron a interpretar, a mezclar esas interpretaciones humanas con su religión y con sus conceptos humanos, con sus tradiciones, y contaminaron el asunto. El Señor Jesús le dijo en una oportunidad, ustedes con sus tradiciones invalidan la ley de Dios, porque eran intérpretes de la ley, pero no eran unos verdaderos maestros. Sí, conocían muchas cosas, la Biblia, estaban en la cátedra de Moisés, unas personas que eran muy intelectuales, pero cuando se les apareció Dios en carne, no lo reconocieron. Imagínense ustedes, los que estaban llamados a reconocer a Dios, no lo reconocieron. Vieron las obras, vieron las cosas, los milagros que Dios hizo allí, en Jesucristo, en Jesús, y dijeron, ese no es Dios, ese es el diablo, dijeron. Y imagínense ustedes, el diablo, lo llamaron diablo, lo llamaron Belcebú, que es el príncipe de los demonios, lo llamaron loco, lo llamaron de toda clase de cosas, pero el Señor Jesús no le importó eso. Él dijo, bueno, fáltenme respeto, diciéndolo yo en mis propias palabras. Hablen mal del Hijo del Hombre, hablen mal, y eso les va a ser perdonado. Si se arrepienten y dan frutos de un arrepentimiento, eso les va a ser perdonado. Pero cuando venga el Espíritu Santo, dijo el Señor, mire la advertencia, cuando venga el Espíritu Santo, cuando hablen en contra del Espíritu Santo, no les va a ser perdonado, ¿saben? O sea que él estaba hablando de este tiempo donde estamos, donde la gente está hablando mal del Espíritu Santo, imagínense, sin darse cuenta. Por eso dijo el Señor le reveló a Juan, el apóstol, la condición
espiritual de este tiempo. Le dijo que la condición espiritual de este tiempo, la condición de la iglesia de este tiempo, iba a ser una condición desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, y no lo saben. Entonces, en este tiempo, ven a un hermano o a una hermana manifestando a Dios y dicen, ese no es Dios. Muchas veces no dicen que es el diablo abiertamente, pero dicen, ese no es Dios. Entonces, si no es Dios, ¿quién es? No hay otro lugar donde, o sea, no hay punto neutro. Una persona tiene que tener en claro esto. Cuando una persona rechaza a Dios, automáticamente está tomando al diablo. Rechaza el bautismo del Espíritu Santo, toma la marca de la bestia. Rechaza las manifestaciones de Dios, niega eso, está negando la palabra. Es antipalabra. Y antipalabra, sabemos que la palabra es Cristo. Llega a ser un anticristo. Imagínense, con la Biblia debajo del brazo y con vestido de corbata. Eso está bien. Que se vistan así, eso no está mal. Pero eso tiene que ir acompañado con una vida vivida. Eso no es solo. Eso es parte de los frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿quién hace esos frutos? El Espíritu Santo. Por eso siempre le decimos por estos medios que cuando el creyente, los nuevos creyentes llegan al Señor y los antiguos también, los antiguos creyentes, si se escudriñan y ven que no tienen el Espíritu Santo en su corazón, ahí gobernando, o sea, guiando a toda verdad, sino que tienen sus ideas, sus cosas y han hablado cosas raras, es hora de que recapaciten y se arrepientan y empiecen a dar frutos dignos de arrepentimiento, empiecen a orar, porque ese ha sido nuestro consejo. Cuando reciba al Señor, cuando Dios le revele que es un pecador y usted se arrepiente de esos pecados, inmediatamente empiece a orar para que Dios le dé el Espíritu Santo. No importa cuántos años tenga en la iglesia, yo me arrepentí hace 40, 50 o 80 años. Pero si usted se escudriña su corazón y ve que el Espíritu Santo no está ahí, porque aún hay raíces de amarguras en ese corazón, ahí no está Dios. Si hay raíz de amargura, Dios no está ahí. Ahí no está el Espíritu Santo. No importa cuántos años tenga. Entonces, ¿qué debe hacer? Reconocer y arrepentirse y pedirle a Dios, Señor, démelo, Señor. Todavía estoy a tiempo de recibirlo. ¿Por qué? Porque si se muere en la condición, una persona, dice la Biblia, así como el árbol cae, así se queda. Bien sea al norte, al sur, al este o al oeste, para donde caiga, ahí se queda. Eso quiere decir que si una persona, no importa cuántos años tenga, no importa del tamaño del árbol, vamos a decirlo así, si se muere en la condición sin el Espíritu Santo, no se va a levantar en la primera resurrección. La primera resurrección es para los muertos en Cristo, dice la Biblia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, hay la primera resurrección. Los que tienen el Espíritu Santo o parten de esta tierra con el Espíritu Santo en su corazón, esos se levantan en la primera resurrección. Pero si esa persona se pasa de esta vida, muere, vamos a decirlo claro, sin el Espíritu Santo en su corazón, muere engañado, lo engañaron por allá y le dijeron que no, ya usted tiene el Espíritu Santo, porque usted habló en lengua. No, usted tiene el Espíritu Santo porque usted fue bautizado. No, usted cumplió una parte y tiene derecho a la promesa, pero tiene que estar en una condición, tiene que estar en condición de recibirlo. Como le dije ahorita, una persona se bautiza y tiene raíces de amargura en su corazón, esa persona, Dios mismo, que está interesado en morar en ese cuerpo, le va a decir, tiene raíz de amargura, sácala.
odias a tu hermano, lo odias, anda y pídele perdón. Humíllate. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Obedecer, porque si no lo hace, nunca va a recibir el Espíritu Santo. Pero si esa persona, no importa si tiene 80 años en el Evangelio o en el mensaje, va a que ese otro o a esa otra hermana o hermano y le dice, mire, yo me equivoqué, yo estaba equivocado, yo te odiaba, pero Dios me reveló que yo no puedo tener odio en mi corazón, no puedo tener raíz de amargura en mi corazón, yo quiero arrepentirme de eso, yo me arrepiento, te pido perdón, quiero que seamos hermanos verdaderos. Se humilla, Dios lo perdona y le da el Espíritu Santo. Si es eso solamente lo que le está estorbando, si hay más cosas, Dios le dirá, ahora es esto y ahora aquello, vaya arreglando hasta que tenga su corazón en condiciones para recibir el Espíritu Santo. Como le dije, no importa si tiene 80 años en el Evangelio o en el mensaje, no importa si está empezando hoy, si está recibiendo hoy apenas al Señor Jesucristo como su Salvador. Imagínense, están en la misma condición. No importa cuántos años tenga en el Evangelio o en el mensaje. Dios ve la condición del corazón, el nivel espiritual de esa persona. Si esa persona es una persona orgullosa, el orgullo es un demonio y no puede habitar, Dios no habita con el diablo, no. Si hay orgullo en el corazón de esa persona, Dios no está ahí. Tiene que esa persona, él mismo, sacar ese orgullo. La misma persona, porque tenemos base bíblica para eso. Le hace, aquí lo tengo anotado, Colosenses capítulo 3, desde el versículo 5, yo puse aquí hasta el 17, pero lea el capítulo completo, para que usted se dé cuenta que nosotros mismos somos los responsables. Dios nos dice, tú mismo lo vas a sacar. ¿Qué hace Dios? Dios nos revela qué es lo que nos está estorbando. Dios nos dice, mira, ¿quieres ser prosperado? Que tu alma sea prosperada. Tienes que eliminar esto de tu corazón. Tienes que sacar eso. Bótalo. Quémalo. Eso es basura. No, pero yo no soy orgulloso, dicen algunos. Ah, pero eres soberbio. Hay que estar muy alerta con esos demonios. Todas esas cosas son espíritus malos, espíritus del diablo, demonios, que llevan, o sea, engañan tanto a la persona no se da cuenta de que tiene eso. Como le dijimos hace unos momentos que el Señor le reveló a Juan el amado, a Juan el apóstol, la condición de la iglesia de este tiempo. Y no lo saben, dijo el Señor. Entonces, ¿por qué no lo saben? Porque ese demonio le hace pensar que está bien. Y mire, le estamos nombrando solamente algunas cosas, algunos aspectos de la vida, vamos a decirlo así. Pero hay otras cosas más tremendas. Hay otras cosas que Dios quiere que nosotros saquemos de nuestra vida. Por eso el Señor dijo estas cosas. Y en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17, dice la palabra del Señor, el Señor instruyéndonos, el Señor aconsejándonos cómo es que nosotros podemos, o sea, cómo es que nosotros debemos vivir nuestra vida para que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento. Como les dije, si usted no tiene el Espíritu Santo, busque primero eso. No esté buscando hacer obras, porque eso serían obras de la carne, porque eso serían obras humanas, hechas por usted mismo. Pero cuando lo hace Dios, es diferente. Entonces, para que lo haga Dios, nosotros debemos tener a Dios en el corazón, en el cuarto de máquina. Vamos hablando de un barco. No es el Espíritu Santo allá arriba, en el, vamos a decirlo, en
la popa allá, arriba en el barco. No, es Dios en el cuarto de máquina. Ahí donde el barco cruza, donde el barco se dirige, donde está la fuerza del motor. Ahí donde tenemos que estar. Ahí donde tiene que estar el Espíritu Santo, en el corazón del hombre, para guiarlo a toda verdad. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como los pecadores, que andan en la vanidad de su mente. O sea, lo que se imaginan, eso es. No. Si nosotros tenemos un sentir de parte de Dios de hacer algo, eso tiene que estar confirmado por Dios. Dios confirmando que esa es la voluntad de Él. La voluntad agradable y perfecta de Dios. Esa es la que hay que buscar. Y esa no se busca preguntándole a otra persona. No. Hay que preguntarles a Dios. A Dios mismo. Porque si usted le pregunta a Dios, Dios le responde, ¿sabe? Solamente que usted ahora tiene que estar alerta a la expectativa, porque Dios le puede dar la respuesta por cualquier parte. No se ponga a esperar a Dios por aquí por un lado, a meter a Dios por un tubo, como dicen por ahí. Dios tiene que responderme así. No. Si usted se pone en esa actitud de decir que Dios me tiene que responder es así, entonces Dios le va a responder de otra forma y usted no se va a dar cuenta, porque lo está esperando es por donde usted dice. Entonces anda en la vanidad de su mente, como dice acá, teniendo el entendimiento entenebrecido, imagínense, en oscuridad, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dicen, no, ¿cómo que Dios no está en mí? Claro que sí. Ya con esa actitud, a mí no me manda nadie, a mí me manda es Dios. Con esa actitud, tenga cuidado. Eso puede ser soberbia. Eso es soberbia, vamos a decirlo más claro. No es que puede ser, es soberbia. Y eso es un demonio. Entonces ahí no está el Espíritu Santo, está la soberbia. ¿Por qué? El Señor nos da la respuesta. Porque tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Como tienen a su corazón cerrado, ya yo creí lo que creí y a mí no me saca nadie de aquí. No, nuestro corazón tiene que estar abierto a la revelación de la palabra. Todos los días Dios revela cosas nuevas. ¿Cómo le vamos a cerrar la puerta del corazón a Dios? No podemos hacer eso. Una persona no le puede cerrar la puerta del corazón a Dios. Tiene que estar Dios en el medio. Dios revelando, el corazón abierto a la revelación y el mismo Espíritu Santo que ya usted debería ya tenerlo. El Espíritu Santo le va a dar discernimiento por el Espíritu para discernir si esa voz que está escuchando es Dios o no es. Porque el diablo también le puede hablar al oído. Y puede parecer muy, muy bueno. Pero no es que parezca, es que sea lo bueno. Es que sea Dios, no que parezca Dios. No, bueno, sí, puede decir, no, bueno, concuerda con una parte de la palabra. Y con la otra parte no concuerda. Si no concuerda con la otra parte, entonces ese no es Dios. Tiene que concordar con la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene que concordar. Dios le va a dar testimonio de eso. Dios le va a confirmar ese sentir. Entonces dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero mire lo que dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dios no enseña así a sus hijos. Dios no enseña a sus hijos a orgullosos. Dios no enseña a sus hijos a jactanciosos. Dios no enseña a sus hijos a falta de respeto, irreverente. No. Dios no enseña a sus hijos a odiadores. Tampoco. Así la persona le haya hecho lo que le haya hecho. Usted no,
Si usted tiene el Espíritu Santo, usted no lo odia, usted lo ama. Usted no quiere que esa alma se pierda. Usted quiere que esa alma sea salva. Porque es la naturaleza de Dios en usted. El fruto de Dios en usted. Dios, dice la Biblia, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Imagínese usted, lo golpearon, lo escupieron, lo avergonzaron, lo contradijeron, lo llamaron diablo, lo llamaron loco, todas las cosas que le hicieron. Y aún en la cruz, lo crucificaron ahí, lo tenían guindado en la cruz. Y él dijo, Señor, perdónalo. Ellos no saben lo que hacen. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, si usted dice, nosotros somos los únicos salvos aquí, aquellos están equivocados y esos se fueron para el diablo, para el infierno. No, nosotros no estamos llamados por Dios a mandar a nadie para el infierno, ni a mandar a nadie a condenar lo que se perdió. No, nosotros estamos llamados a llamar al arrepentimiento a las personas y no decir, no, se murió y se fue, se perdió. No, si se murió sin Cristo en su corazón, le estoy diciendo. No en la mente, no en la carne, en el corazón. Si se murió sin Cristo en el corazón, no hay seguridad. La seguridad está en el Espíritu Santo, en el corazón del hombre y de la mujer. Esa es la seguridad. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, Dios lo sella. Eso es lo que dice la Biblia. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Fuimos sellados. Ya Dios lo da por hecho. Dios lo da por hecho. Y mire lo que dice aquí. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, hablando de nosotros, antes de recibir al Señor, estábamos en una manera de vivir, pero bien fea. Pensábamos que estábamos bien, porque los demonios que nos hacían hacer las cosas no nos permitían ver las cosas claramente. Pero Dios tuvo misericordia y la gloria sea para Él. Dios tuvo misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Despojaos del viejo hombre. O sea, ese viejo hombre, ese viejo orgulloso, ese hombre, y cuando digo hombre, mujer también, orgulloso, conformado, mentiroso, sinvergüenza. Mire, ese viejo hombre tiene que morirse, ¿sabe? Para darle lugar al nuevo. ¿Y el nuevo quién es? El Espíritu Santo. Para darle lugar a Dios en su vida. Porque el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad. No, el Espíritu Santo es Dios en espíritu. Así como estaba ya en el Antiguo Testamento cuando andaba con el pueblo de Israel en el desierto. De día era una columna de nube y de noche era una columna de fuego. Esa misma columna bajó y se metió en el Señor Jesús. Después el Señor Jesús ascendió a los cielos con el Espíritu Santo y regresó en la forma del Espíritu Santo, no en la forma humana de Jesús. No. Ahora era Jesucristo, la vida de Dios. Ahora Dios iba a morar en su iglesia. Allí fue donde Dios fundó su iglesia. Imagínense ustedes, Dios fundando a su iglesia el día de Pentecostés. Y eso no se quedó allá. Muchos dicen, no, eso era allá en aquel tiempo, cuando el libro de los Hechos, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. No, Dios ha seguido dándole el Espíritu Santo a los que los piden de Él. Si vosotros sabéis darle buenas dádivas a tus hijos,
¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a los que lo piden de Él? Entonces, si nosotros le pedimos el Espíritu Santo, Dios nos va a decir si estamos en condiciones o no. Si estamos en condiciones, de una vez Dios nos lo da. En el bautisterio nos lo da. Pero si no estamos en condiciones, entonces Dios necesita que ese viejo hombre muera y nos va a decir qué hacer. Dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, justicia y santidad de la verdad. Porque una persona puede aparentar justicia y santidad. Puede aparentarlo. Esa es la persona tratando de dar frutos dignos de arrepentimiento, pero la misma persona haciéndolo. Le estamos hablando de los frutos dignos de arrepentimiento que sea Dios haciéndolo. Que sea Dios en el hombre. Que sea la fe de Dios en el hombre. Que sea el poder de Dios en el hombre. Que sea el conocimiento de Dios en el hombre. Que sea el dominio propio de Dios en el hombre. Que sea la paciencia de Dios en el hombre. Que sea el temor de Dios en el hombre. Que sea el amor fraternal en el hombre. Para que venga la piedra de corona, que es la adopción, y allí se completa la promesa de Dios. Pero eso no es, Dios se lo va a regalar así, se lo va a dar así para adelante, no. Ya Dios así, no. Eso somos nosotros en lo natural que hacemos las cosas así. Dios no. Dios tiene mucho cuidado. Usted tiene que darle testimonio a Dios como hizo el Señor Jesús. La Biblia dice que el Señor Jesús dio testimonio delante de Dios y de los hombres. Un buen testimonio de hijo de Dios. Entonces nosotros queremos dar testimonio también de hijo de Dios. Necesitamos eso que el Señor nos está dando. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, la mentira tiene que desaparecer. Mucha gente dice, no, bueno, yo metí una mentirita por allá blanca. Eso es mentira. Eso no es así. No, una mentira piadosa. En otra oportunidad yo expliqué eso aquí. Piadosa proviene de la palabra piedad. Y piedad es ser como Dios. Entonces una mentira para ser como Dios, ¿qué es eso? Eso no concuerda, eso no cuadra. Una mentira es una mentira y proviene del diablo. El diablo es mentiroso y padre de mentira, dice la Biblia. Y si usted mete una mentira chiquitica, es una mentira igualito. A los ojos de Dios es del mismo tamaño. Usted dice que es chiquitica, que usted es blanca, o que la mentira es piadosa o blanca. No, eso es mentira. Todas las mentiras son iguales delante de Dios. Entonces, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Usted no se va a mentir usted mismo. No puede hacerlo. Si usted sabe que algo es mentira, ¿cómo va a decir que es verdad? ¿O cómo se va a convencer usted mismo que eso es verdad? No puede. Algo es mentira, usted sabe que eso es mentira. Si alguien viene a preguntarle, usted le va a decir, eso es mentira. Eso no es así. Lo que estamos haciendo en este momento, y la gloria sea para el Señor, es Dios mismo haciéndolo a través de su palabra. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si se pone bravón, por allá se pone bravo, no le gustó algo, no permita que eso continúe o que eso se quede así, no le eche tierrita, no, porque eso puede traer una raíz de amargura a su corazón. Si algo no le gustó y usted se molestó por eso, vaya a arregle eso de una vez. Pídale perdón al que le hizo sentirse mal, dígale perdóneme porque yo me puse bravo con usted. Perdóneme.
porque a mí no me pareció lo que usted me dijo y yo me puse bravo. Perdóname porque yo me puse bravo. Ya, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no déjelo, no lo diga, no, mañana lo arreglo, y si no hay mañana. No sabemos en qué momento vamos a partir de esta tierra. Vamos a asegurar entonces que nos vamos libres, que nos vamos sin atadura, porque una cosa de esa puede dejarlo amarrado, ¿sabe? O si la otra persona se muere, ¿a quién le va a ir a pedir perdón usted? Un muerto no responde, un muerto no escucha. Ni deis lugar al diablo, imagínense. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque si lo deja para después, le está dando chance al diablo que se aproveche de eso. Cuando usted vaya a tratar de arreglar, no lo arregló de una vez, vaya a tratar de arreglar después, va a conseguir el ambiente peor. Mejor, dígale, Señor, yo voy a arreglar este asunto de una vez. Ayúdeme, Señor. Agarre ese corazón y suavícelo. Usted sabe cómo hacerlo, Señor. Que cuando yo vaya, bueno, todo salga bien. Y Dios lo hace. Porque usted no le está dando lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Muchas personas dicen, yo soy cristiano, y le salen sapos y culebras por esa boca. Entonces, a veces se escudan en decir, no, pero es que eso no es una grosería. Son palabras torpes, son dichos mundanos. La Biblia nos habla de que nos deben haber en nosotros palabras torpes, dichos mundanos. Nos estamos arrimando al mundo. No. El que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces usted está diciendo dichos mundanos, palabras mundanas, diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual, sino más bien lo que hacen es hablar al contrario, con tal de congraciarse con las personas. Entonces usted no está haciendo la voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento para que podamos experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces nosotros hablando palabras torpes, no vamos a experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, no vamos a saber qué es eso, porque estamos hablando por nosotros mismos. Pero si hablamos lo que Dios quiere que hablemos, si hablamos lo que edifica, lo que ayuda, lo que salva, entonces vamos por buen camino. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ya Dios lo da por hecho. Para Dios sabe si usted está sellado desde antes de la fundación del mundo o no lo está. Muchas veces nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. A Dios no se le escapa nada. Dios conoce todas las cosas. Quítese de vosotros toda amargura. Lo que le estaba hablando de las raíces de amargura en el corazón. ¿Por qué? Porque las raíces de amargura ocupan el espacio en el corazón en el cual debería estar Dios. Entonces cuando Dios va, no, está ocupado el corazón con una raíz de amargura. ¿Qué dice Dios? Quítese de vosotros toda amargura, enojo. Hay muchas personas que son enojones, que les dicen algo y se ponen bravos. Como dicen por ahí, se ponen bravos hasta bebiendo agua. Imagínense usted. Lo saludan y se ponen bravos porque lo saludaron. Y si no lo saludan, también se ponen bravos porque no lo saludaron. Entonces quítese de vosotros el enojo, la ira, algo más allá del enojo. Ya es cuando la persona se descontrola. Eso no debe estar en nosotros. La gritería en nuestra casa, en nuestro hogar, debe reinar la concordia. Debe reinar la paz, la armonía. No gritería, la gritería trae cosas malas. ¿Por qué hiciste eso así? No. En nuestro ambiente debe existir la cordialidad,
Eso trae cosas buenas. El Espíritu Santo es cordial, el Espíritu Santo es de decencia. El Espíritu Santo no es cosas, pues vamos a decir, humanas de nosotros. No, no. El Espíritu Santo nos lleva a lo correcto. Y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a nosotros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si Dios nos perdonó a nosotros, y no solamente nos perdonó, nos justificó. Nos justificó quiere decir que Él desapareció esos pecados. Entonces, si alguien nos pide perdón, y nosotros vamos a decir, bueno, yo te perdono, pero no me olvido. Pero si Dios se olvidó de los nuestros, nosotros vamos a olvidarnos de eso. ¿No te acuerdas que yo te hice? No me acuerdo. No, yo eso no lo tomo en cuenta. Porque puede venir a la mente, puede venir la cosa a la mente, pero usted rechaza eso. Te dice, el Señor me perdonó todo lo que yo tenía pendiente. El Señor justificó, desapareció todos los pecados míos. Yo no me merecía eso, pero Dios lo hizo. ¿Y porque yo voy a estar recordando los pecados de los demás? Porque yo voy a estar recordando las faltas de los demás. No, olvídese de eso. Haga como si eso nunca fuera pasado. Y siga su vida tranquilo para que pueda tener paz. Porque una persona con esa actitud nunca tendrá paz. Todo el tiempo va a estar recordando cosas malas, recordando lo que me hicieron, que ellas me hicieron. No tiene paz. Dios nos llama a paz. A paz nos llamó el Señor. Entonces, cada uno de nosotros somos los responsables de buscar primeramente el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo more en nuestro corazón, para que sea el Espíritu Santo el que haga la obra, para que no seamos nosotros haciendo la obra, para que sea Dios mismo haciendo esas obras dignas de arrepentimiento. No que seamos nosotros. Esa obra digna de arrepentimiento, que sea Dios el sentir de Dios y la confirmación de Dios en nosotros para nosotros hacer las cosas. Dios le bendiga, hemos llegado al final. Si usted ha tomado decisión por el Señor, si usted no importa cuántos años tenga en el Evangelio o en el mensaje, como lo quiera llamar, y usted ve que hay algo que está fallando allí, arregle eso, porque no es remordimiento como Judas. A Judas le remordió haber vendido al Señor y fue a devolver las monedas, pero ya el mal estaba hecho. No es que usted le remuerda la conciencia, no, es que usted de verdad se arrepienta de lo que hizo y usted empiece ahora una vida nueva. Despojado del viejo hombre, como dice la escritura que acabamos de leer, ese viejo hombre ya no tiene que estar. Vamos a hacer la oración para darle final a este servicio. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora por tus palabras. Señor, sabemos que es tu amor, Señor, que no quiere que nadie se pierda, Señor, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eres tú, Señor, tú nos amas y tú no quieres mal para nosotros. Tú quieres que estemos libres, Señor, en nuestra vida y que si llegue el día de partir de este mundo, Señor, nosotros estemos libres. Y si viene el cumplimiento de la promesa de la transformación, tenemos que estar libres también, Señor. Por eso, Señor, es bueno y es agradable, Señor, para nosotros y para ti, que tú nos reveles tu palabra, que tú nos reveles cuando nosotros tengamos algo que arreglar, Señor, que lo arreglemos inmediatamente, porque como dice tu palabra, Señor, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni le demos lugar al diablo, porque haciendo eso, Señor, podemos equivocarnos, pero si te obedecemos en todo, Señor, con respeto, con toda reverencia, Señor, hacia ti, tú te agradas de nosotros, Señor, y nos dará lo que estamos pidiendo, Señor, el Espíritu Santo en nuestro corazón. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, pongo en tus manos, Señor, este servicio, pongo en tus manos a las vidas que han tomado decisión hoy de arreglar su vida, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando también la palabra del Señor para traernos a ese convencimiento de Dios. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado
en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.